Mira esta flecha. Un grupo de gente cruza el Rin y entra en el Imperio. Ahora dime cómo se llama eso. Tu libro seguramente dice invasión. Un libro alemán diría migración. Y los dos están describiendo exactamente lo mismo. Las mismas personas, el mismo río, el mismo año. La palabra no cambia los hechos, cambia de qué lado los estás contando. Empecemos por la palabra más gastada de todas, bárbaro. Es griega y significaba algo muy simple, el que no habla nuestra lengua. Sonaba a bar, ruido, o sea que no describe a nadie, describe cómo lo oye el que está mirando. En este video yo voy a decir los pueblos germánicos, que es como los llama tu currículo, y ya sabes por qué. Segunda idea. No había un pueblo germánico, había muchos, distintos entre sí, con nombres que ya te suenan. Godos, francos, suevos, vándalos, burgundios. Vivían al otro lado del Rin y del Danubio, en grupos que se hacían y se deshacían, y cada uno llegó a la frontera por su cuenta y en su momento, con décadas de diferencia entre unos y otros. Y aquí está lo que casi nunca se cuenta. Muchos de ellos llevaban generaciones dentro del imperio, comerciaban en la frontera y sobre todo servían en el ejército romano, porque Roma llevaba siglos reclutando al otro lado de esa raya. A finales del imperio, varios de los generales que mandaban los ejércitos de Occidente eran de origen germánico. La frontera no separaba dos mundos, los mezclaba. Entonces, ¿por qué se mueven? Por algo que viene de más lejos. Desde el este llegan los hunos, un pueblo de jinetes que empuja a todos los que encuentra por delante. Y quien está delante se aparta. Es un efecto en cadena. Cada pueblo que se mueve empuja al siguiente. El último de la fila llega al Danubio y se encuentra el imperio delante. Año 376. Miles de godos llegan al Danubio huyendo de los hunos y piden permiso para entrar. Y el emperador Valente dice que sí. Los deja pasar como refugiados, a cambio de soldados. Pero la acogida se gestiona fatal. Hay hambre, hay abusos, y 2 años después esos mismos godos se levantan. En Adrianópolis derrotan al ejército romano, y el emperador Valente muere en la batalla. Ahora el caso contrario. En pleno invierno, otro grupo cruza el Rin sin pedirle permiso a nadie. Suevos, vándalos y alanos. Bajan por la Galia y en el 409 entran en Hispania. Aquí no hay tratado ni acogida, hay saqueo. Y 2 años más tarde se reparten entre ellos las provincias romanas de la península, como quien reparte una herencia. Y ahora la tercera manera, que es la que de verdad explica los reinos nuevos. En el 418, Roma firma un tratado con los visigodos. Se llama Foedus y dice esto: Os damos tierras dentro del imperio para vivir, y a cambio lucháis para nosotros. Los visigodos se instalan en el sur de la Galia, con capital en Tolosa. Ese reino nace legalmente, con papeles y con un emperador romano firmando. Así que vuelve la pregunta del principio: ¿invasión o migración? Pues las dos cosas, según cuál de los 3 casos estés mirando. Unos pidieron entrar, otros entraron por la fuerza y otros entraron con un contrato firmado. Cuando alguien te resume todo eso con una sola palabra, esa palabra está eligiendo por ti. En un examen, lo que suma es saber contar. A lo largo del siglo V, el mapa de Occidente se llena de reinos. Los francos en el norte de la Galia, los burgundios en el este, los visigodos en la Galia primero y luego en Hispania, los suevos en el noroeste peninsular, los vándalos pasan a África y se quedan con Cartago, y en Italia, después del 476, acaban mandando los ostrogodos. Y aquí está la idea más importante del vídeo. Estos reyes no llegaron a un solar vacío.
llegaron a un sitio que funcionaba y en buena medida lo aprovecharon. Siguieron cobrando impuestos al modo romano, siguieron usando el latín para escribir. Las ciudades siguieron ahí, más pequeñas, y las calzadas por las que ellos mismos habían entrado se siguieron usando durante siglos. El ejemplo perfecto está en Italia. Teodorico, rey de los ostrogodos, gobierna Italia durante más de 30 años y gobierna con el Senado romano, con funcionarios romanos y con leyes romanas. Se hace enterrar en Rávena, en un mausoleo que sigue en pie. No se proclamó emperador romano y aún así, buena parte de lo que hacía cada día era exactamente lo que hacía un gobierno romano. Pero cuidado, que no todo sigue igual. Cambian 3 cosas grandes. El ejército ya no lo paga un estado, lo tiene el rey y son sus guerreros. Los impuestos van menguando y el comercio de larga distancia se encoge. Y la Iglesia, que estaba organizada con el mismo mapa que el imperio, se convierte poco a poco en la institución que más lejos llega. Vamos ya a la península, que es lo que más te van a preguntar. Los visigodos estaban instalados en el sur de la Galia. En el año 507, los francos los derrotan en Bouillé y les quitan casi toda la tierra que tenían allí. Así que el reino se baja al sur de los Pirineos y su centro pasa a estar en Hispania. Su capital acaba siendo Toledo. A partir de aquí, el reino visigodo se hace uno en 3 pasos y te los vas a saber por separado. Primero, el territorio. El rey Leovigildo se pasa el reinado peleando por juntar la península bajo su mando y en el año 585 se acaba con el reino suevo del noroeste y lo incorpora. Por primera vez en mucho tiempo, casi toda Hispania responde a un solo rey. Segundo paso, la religión. Los visigodos eran cristianos, pero de una rama distinta a la de la población hispano-romana, y eso los mantenía separados. En el año 589, en el tercer concilio de Toledo, el rey Recaredo cambia de rama y se pasa a la de sus súbditos. Con eso desaparece la frontera religiosa entre los que mandaban y los que ya vivían aquí. Y el tercer paso, la ley. Durante un tiempo hubo 2 derechos, uno para los godos y otro para los hispano-romanos. En el año 654, el rey Recesvinto promulga un código único, el Liber Judiciorum, que se aplica a todos los habitantes del reino. Siglos después se tradujo al castellano y se le llamó Fuero Juzgo. Este reino dura hasta el año 711. Ese año entra en la península un ejército desde el norte de África y el reino visigodo se viene abajo en muy poco tiempo. De eso va el capítulo siguiente, porque para contarlo bien hay que empezar mucho antes y mucho más al este. Aquí nos vale con la fecha y con saber lo que se acaba, un reino con su capital en Toledo. Antes de recoger una cosa. ¿Qué queda hoy de aquello? Pues bastante. El latín que hablaban se fue convirtiendo en castellano, en gallego, en catalán. Muchos nombres de pueblos vienen de entonces. El derecho que escribieron se siguió usando durante siglos. Y en un museo de Madrid puedes ver las coronas de oro que dejaron unos reyes visigodos. Recogemos. Los pueblos germánicos entraron de 3 maneras distintas, pidiendo permiso, por la fuerza y con un tratado firmado. Por eso una sola palabra se queda corta. Y una vez dentro, montaron reinos encima de lo romano, aprovechando sus ciudades, sus calzadas y sus leyes. En la península, el reino visigodo se unificó en 3 pasos: territorio, religión y ley. Y las fechas, con 5 te vale. 376. Los godos cruzan el Danubio con permiso. 409. Suevos, vándalos y alanos entran en Hispania. 418. El tratado que crea el reino visigodo. 589.
Recaredo unifica la religión. Y 711. Se acaba el reino visigodo. Para acabar, los pueblos germánicos no aparecieron de la nada un día. Llevaban generaciones en la frontera y muchos dentro. Entraron de varias maneras y montaron sus reinos sobre lo que ya había. Y la palabra que uses para contarlo, invasión o migración, dice tanto de ti como de ellos. Si te ha servido, suscríbete, que el siguiente empieza muy lejos de aquí.